Saludos amigos, hoy jueves 17 de mayo de este 2018. Bueno, tal como prevíamos algunos que más o menos conocemos cómo se bate el cobre en el país, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Y la problemática está planteada alrededor de la ley de partidos políticos eh, y que entre otras cosas, contiene la reglamentación de las elecciones internas de los partidos, se había puesto en un punto en que el alto liderazgo tenía que ponerse de acuerdo para no adelantar una batalla con más de 2 años de antelación. Las batallas se hacen en su tiempo, en su momento. Porque cualquiera que se resultase derrotado en esta contienda con tanto tiempo de antelación, eh, iba a hacer, esa derrota le iba a hacer daño al otro, al vencedor. Entonces, no, como era natural, Danilo y Lionel se pusieron de acuerdo y, y le van a buscar una salida convenida a este proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados, pero que fue aprobado en 2 lecturas en el Senado, con una orientación específica que evidentemente es la que ha causado la divergencia y por la que hubo que pactar un entendimiento. Por eso ven ustedes que el presidente de la República envía una comunicación al Congreso pidiendo una comisión mixta bicameral y al mismo tiempo confesando que la versión que salió del Senado no tenía posibilidades de materializar y que por tanto hay que buscar una solución arreglada. De inmediato, Leonel Fernández recibió de buen grado todo eso y ha dicho que por ahí es la cosa, que la salida viable es exactamente la sugerida por el presidente. Y es un entendimiento que involucra a todas las fuerzas políticas. Puede ser una de varias opciones, pero no va a ser la que salió del Senado, lógicamente. Y cualquiera de esas opciones que se están barajando parece ser de mayor aceptación para las fuerzas políticas que componen, que tienen representación congresional. Dejar al partido que sea el que escoja el método de selección. Es una de esas opciones. Ponerle un plazo a los partidos para que entreguen un listado depurado para entonces la Junta convocarlos a todos a elecciones simultáneas pero cerradas en cada una de esas organizaciones, al estilo de Estados Unidos de América, allá se hace así. Muchas otras opciones que no tienen que ser las simultáneas abiertas, que eran las que los partidos políticos rechazaban porque prácticamente los anulaba, esa es la verdad, prácticamente los anulaba del juego, principalmente a sus militancias tradicionales. En el fondito del alma, la mayor parte de la militancia de los partidos, incluyendo la propia del PLD, no gustaba de esa fórmula, porque prácticamente desconocía los años de militancia y los exponía a la voluntad de un electorado que no controlan, al que no influyen, que es el electorado abierto, todo el listado de la Junta Central Electoral. De todas maneras, las cosas están llegando a su nivel y hasta es probable que se quede fuera de la ley de partido político el tema de las primarias y con eso también le dan una solución al asunto que deja bien a todas las partes involucradas. Todas las partes involucradas. Porque al dejarlo fuera, eso sí, sigue primando lo que dicen los estatutos de cada partido.
Ya, así de simple. De todas formas, esto es una demostración de que la clase política dominicana es muy madura, de que para nada quiere suicidarse, quiere seguir siendo determinante en la sociedad dominicana, que no está corriendo el riesgo de buena parte de las estructuras políticas tradicionales de América Latina, que por debatirse, por ser primigenias, por imponerse una a la otra, se han autoliquidado y han terminado por perder el favor popular, siendo suplantados por movimientos improvisados de presentadores de televisión, de religiosos, principalmente evangélicos, que se creen que porque tienen seguidores feligreses pueden también activar en política, lo que es una cosa muy distinta a su actividad normal. Por eso usted los ve que no tienen discurso, que lo que son es promotores de conceptos puramente esotéricos, etéreos, que no tienen expresión política concreta. Y todo eso, lógicamente, lo que se está revisando en el continente, lo que usted ve es la estela que está recorriendo Centroamérica. Ya se está haciendo presente en Sudamérica. Hay un partido que se identifica a sí mismo, partido de los evangélicos. Allá en Venezuela, que va a asistir ahora el domingo a una consulta popular con todos los evangélicos de ese país detrás. O sea, hasta ese punto de la distorsión, de la falta de convicción clara de que la política es un ejercicio social muy responsable, muy directo, relacionado con el manejo de poder, de la administración del Estado, no tiene nada que ver con el manejo de iglesias o de simpatías populares, como este famoso presentador de televisión que se ha hecho presidente aquí en Centroamérica. Esas son cosas terribles que muestran hasta dónde, por falta de una preservación de lo que son las estructuras políticas tradicionales, hemos ido perdiendo el favor popular en los partidos políticos, y eso está dejando repercusiones muy negativas, porque los políticos son los que se preparan para el ejercicio de poder décadas, por décadas. Ustedes han oído hablar de la Internacional Socialista, de la Internacional Demócrata, de todas esas instituciones. Eso no es casualidad. Esas instituciones tienen centros de formación, tienen estructuras políticas profesionales, o sea, permanentes, pagadas por los partidos para hacer trabajo político. Eso no se activa en campaña nada más. Y eso, por tanto, es un ejercicio especializado que se le debe reservar a esas estructuras. Donde se están haciendo experimentos, precisamente se está corriendo graves riesgos, como es el caso, lógicamente, de los países que han entrado en crisis severas, como en Centroamérica ya se registran. Eso del desvío que se produjo del chavismo en Venezuela está causando resultados catastróficos. Y vamos a ver qué pasa con movimientos improvisados que han ido a parar al poder en otros países latinoamericanos. Ustedes verán que como no tienen programas, como no tienen objetivos claramente identificados, que sean el fruto de aspiraciones populares reales, como no tienen mecanismos incluso de supervisión propios, o sea, estructuras partidarias que le observen aún en el ejercicio del poder, que les reclamen, que cumplan con promesas programáticas, que fueron fruto de un diagnóstico económico, social, institucional,
Porque por eso que son profesionales de la política. Si no cuentan con esos mecanismos de supervivencia, no están garantizados. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, celebramos este intercambio de concepto, de mensaje que se hace en el presidente de la República y el doctor Leonel Fernández, líder del partido, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la República. Estos dos señores tienen una autoridad enorme, porque uno es el jefe del Estado y el otro el jefe del partido oficial, imagínense usted, mayoritario en el Congreso. Es bueno que ustedes sepan que la representación congresional unida, que sigue los lineamientos de Danilo Medina y de Leonel Fernández, es mayoría en ambas cámaras. Con tan solo el respaldo de esas dos fuerzas, la unión, el propósito de esas dos fuerzas, cualquier iniciativa legislativa se convierte en legal, en ley. Entonces, todo hace indicar que estos señores ayer trajeron mucha tranquilidad a la sociedad dominicana y por tanto devolvieron de nuevo la normalidad, porque en estos tiempos en que la economía se debate con tantas dificultades, las economías nacionales, por aquello de un mercado petrolero en alza, una situación política internacional sometida a tensiones, con un presidente de los Estados Unidos cambiando mucho de rumbo, amenazas permanentes de una confrontación entre los grandes, incluso se habla de confrontación nuclear. Todas esas cosas, usted no le puede agregar conflictos internos a naciones que son dependientes de esos grandes centros de poder, porque eso distorsiona, eso distrae. Entonces, creo que ese es en gran medida el motivo que ha dado como resultado que estos dos grandes líderes políticos se pongan de acuerdo y en que se convoque una comisión bicameral que conozca el proyecto que salió del Senado de la República. Es un ejercicio que ya se había hecho, esta vez, sin embargo, sobre una base cierta de dejar entonces sin aplicación, porque eso está clarísimo, no obtuvo el beneficio de respaldo, por tanto se considera la iniciativa nula, la del Senado, para buscar una fórmula de entendimiento. Así de simple. No le demos mucha vuelta a ese globo. Miren, hay que celebrar que ayer el Senado de la República aprobó el contrato de préstamo de 249 millones de dólares para la presa de Montegrande. Ese préstamo pasa ahora fue aprobado en una única lectura, pasa ahora a la Cámara de Diputados para su ratificación. El préstamo se refiere a la fase 3 de Montegrande, que realiza el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Está concertado con el Banco de Integración Económica Centroamericano, que ha prestado a una tasa muy razonable, mejor incluso que la que originalmente negoció el Estado Dominicano con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el BANDES, para este mismo proyecto, que ejecuta, por cierto, un consorcio liderado por la brasileña Andrade Gutiérrez. ¿Por qué fase 3? Esto es bueno que se diga, porque entonces no se va a entender que Montegrande tan solo forma parte de un gran proyecto hidráulico de envergadura que involucra también a la presa de Sabana Yegua. Por eso se contrató por etapas, esta es la fase 3. Ya se ejecutaba la fase 1 y 2.
En la fase 1 y 2 se recreció la presa de Sabana Yegua a unos 9 metros de altura, se hizo más grande para que el vaso de la presa recibiera mayor cantidad de agua. Se dice que unos 320 millones de metros cúbicos ya en Balsa, Sabana Yegua. Se le hizo un desagüe de fondo que no tenía, lo que exponía a que el grandes contenidos de agua salieran sin control por el fondo de la presa, agregándose entonces a los volúmenes que con frecuencia carga el río Yaque del Sur cuando crece en tiempos de lluvias, de temporada alta de lluvias, y esa fue completada, esa obra. También había una fase que fue también ejecutada, que era la de el campamento y movilización de una cantidad importante de familias que tienen que ser movilizadas para el embalse de la presa de Monte Grande. Es otra de las presas grandes del país. Puede ser que una presa se considera grande cuando tiene más de 15 metros de altura. Esta presa Monte Grande tiene mucho más, tiene más de 3 veces esa altura y tiene un vaso gigantesco. Monte Grande, como ustedes saben, es el principio del desarrollo definitivo del suroeste, porque va a poner unas 450, 550 mil tareas nuevas bajo riego, va a tener agua suficiente para un acueducto múltiple que supla 4 provincias del suroeste, va a contener una planta hidroelectrificadora, o sea, un generador eléctrico que se va a mover con la fuerza del agua de 18 megavatios, y va como cuarta gran función, esta presa va a controlar las avenidas del río Yaque del Sur en el fondo, cuando llega a la costa, que eran destructivas en grado sumo. Ya eso no va a ser posible porque el lago va a contener, va a recibir todo el agua y la va a ir soltando en la medida en que el río no cause daño a los residentes aguas abajo. O sea, es una obra extraordinaria. Y por eso felicitamos a los senadores que ya le dieron salida a esto. Yo no sé si ustedes saben que el gobierno, garantizado de que este préstamo iba a recibir el beneplácito del Congreso, porque lo negoció con este banco, que es un banco de todo el sistema. El Banco de Integración Económica de Centroamérica es de todo el sistema centroamericano, del que forma parte de República Dominicana. Acuérdense. Presta a 10 años y a tasa de interés de apenas de 2 puntos por encima del IBOR, que es la que rige. Es un préstamo bastante concesional para el país y ya les dije, mejor incluso que el que habíamos obtenido, en mejores condiciones que el que habíamos obtenido del Bandes de Brasil. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Mira, un día complicado el de hoy, muchas cosas. Quiero iniciar incluso con una noticia triste, que es el fallecimiento de Teo Veras. Teo Veras. Un ícono de la comunicación, de la radio, don Teo Veras. No joven, se dijo de muy qué. joven. No, parece, don Teo tuvo él tuvo un problemita de cardíaco el año pasado, pero primero él afrontó una obesidad que se lo sobrepuso. Sí, pero eso lo estaba él controlando. Eso lo estaba él controlando. Sí. La última vez que nos vimos fue precisamente en una de las reuniones convocadas por el Intran. Y él, como siempre, atento a estas cosas, muy vinculado, porque Teo, de sus grandes aportes, hay que destacar que desde la radio
la 92, ¿verdad? Sí. La 92, la de Teo Vera. Desde esa radio, a partir de las 7 de la mañana, Teo Vera mantenía Él inició con eso. La práctica de ser... Desde arriba, con helicóptero, dar la información de cómo estaban las vías, las calles. Un aporte fundamental. Además, uno de los espacios creados para la clase media, Pedro, porque era un espacio realmente bien concebido para hacer opinión. Ese señor no hizo conflicto con nadie nunca. Nunca. Sonriente, afable, muy profesional. Muy conocedor de la radio. Conocedor cabal de la radio. Qué penoso. Y lamentablemente nosotros pasamos por la pena de informar esto, que lo vimos que el colega Dani Alcántara lo daba a conocer esta mañana en la hermana Color Visión, en el programa hoy mismo. Realmente nos ha impactado mucho, nos ha sorprendido y lo lamentamos mucho, porque la radio ha perdido uno de sus principales exponentes, sin ningún tipo de dudas, en don Teo Vera. Así que deseamos que su alma tenga paz y un abrazo de verdad fuerte, solidario para su familia y para toda la comunicación en el país, que hemos perdido, insisto, uno de nuestros grandes exponentes, una persona maravillosa como don Teo Vera. Así que pasa su alma. Y a propósito de Teo muere el día que se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Anda por caramba. De las telecomunicaciones. Que encuentra al país envuelto en un proceso importante de avance en procura de cerrar la brecha digital, donde se han hecho esfuerzos muy importantes en esa dirección. No está de más insistir, como hemos insistido desde hace mucho tiempo, que la República Dominicana, uno de sus principales pilares, es precisamente el desarrollo que ha tenido en materia de telefonía, porque por mucho tiempo la República Dominicana ha hecho acopio de inversiones importantes en esa dirección, con un sector privado que se ha enfocado muy bien ahí. Eso se ha ampliado mucho y ha mejorado sustancialmente la telefonía en la República Dominicana, tanto la interna, bueno, como a nivel internacional. Usted se mete en Centroamérica y te encuentra muchos problemas para comunicarse. Sin embargo, en la República Dominicana nosotros avanzado, pero en lo que tiene que ver con la brecha digital... Sudamérica es una cosa terrible. Terrible. Pero en lo que tiene que ver con la brecha digital, hay que decir que ahí, en ese punto, que es vital ya para la educación, sobre todo en materia de educación, de información, que es vital, información. Esa brecha digital hay que seguirla estrechando cada día más. Por eso nosotros vemos muy bien cómo se tiene contemplado dentro de los planes del gobierno y presupuestado entregar 40,000 laptops a los muchachos de secundaria en la escuela pública, 22,000 en primaria y 3,000 a los profesores, porque ese es el instrumento que sirve precisamente para darle participación en materia de información. Exacto. Y de comunicación. Exacto. Para ir cerrando esa brecha digital. Entonces, si dotamos a los estudiantes de la escuela pública, tanto a nivel secundario como primario, y a sus profesores, de ese instrumento, estamos haciendo un aporte fundamental en procura de estrechar esa brecha digital. Porque, como sabemos, ya por las mismas condiciones, los estudiantes del sector privado, o sea, lo que pagan, lo que tienen, familias que tienen con qué mandar un muchacho a un colegio, un buen colegio, bueno, eso tienen mayor facilidad de acceder a
a estos instrumentos. Así que pienso que se trata de una situación este año, este año de las telecomunicaciones, donde hay que resaltar también programas tan trascendentes como es República Digital, con todo lo que eso conlleva, ese importantísimo programa generado por la administración del presidente Danilo Medina y el PLD. Así que pienso que con la tristeza que nos embarga por la triste partida de Teo Veras, un gran exponente de la comunicación, del mismo modo tenemos que resaltar que estamos avanzando en una muy buena dirección en el desarrollo de las telecomunicaciones, mejorando todo el tinglado telecomunicacional del país y aportándole a quienes deben recibir eso, que son precisamente nuestros estudiantes, las herramientas, los instrumentales para que puedan tener mucho mayor acceso a la información, al intercambio de la información, a la búsqueda de información para fortalecer sus conocimientos en todas las áreas. Así que enhorabuena. Ayer, quiero referirme también, tú lo hacías muy bien. Bueno, hubo en el plano político paso de avance. Notable. Paso de avance en algo que parecía un impasse, ¿verdad? Que se estaba complicando y que ya daba notaciones de lastimar en forma bastante severa la unidad interna de los partidos. Eso todavía no se descarta, porque yo no voy a pecar tampoco de más optimista de la cuenta, porque todo esto tiene que ver con una fecha, que es el 20. Para que ustedes no vayan a creerse, no, el 20 es una fecha que genera situaciones de intereses políticos muy particulares, proyectos políticos muy particulares, que afectan entonces eventos, situaciones que tienen que verse, como lo planteaba ayer el presidente de la República, en términos generales. El país necesita de una legislación para un mejor desempeño y comportamiento y fortaleza del sistema de partido en el país, para dotar de mayor nivel de transparencia los procesos dentro de los partidos y en el marco de las campañas electorales, que nos cueste menos y que muchos dejen cerrarle la compuerta a muchos que se quedan con muchos recursos dentro de la pezuña en el marco de todo este proceso, porque no hay controles sobre recursos de los que dispone el pueblo dominicano para el sistema de partido, que es importante, que ustedes saben que desde aquí nosotros somos defensores del fortalecimiento del sistema de partido, porque creemos en eso. Creemos que son la base, el sostén de la democracia. Pues tampoco nosotros vamos a poder poner como hay algunos sectores, a torpedear el sistema de partido. No, lo que tenemos que ser vigilantes y tenemos que ser críticos frente a eso. Entonces ayer, un tema muy beligerante, que es el tema de las primarias abiertas o cerradas, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, abrió una compuerta bastante amplia para el entendimiento y para buscar consensuar en la medida de lo posible una salida que pueda facilitar el que tengamos una ley de partidos en el país. Él ha dicho, le pidió mediante una comunicación a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados que se aboquen a la creación de una comisión bicameral para discutir todo lo que tiene que ver con ese tema y buscar los mecanismos que sean necesarios para facilitar el que tengamos esa ley en este año, que salga. Entonces ya más tarde
el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, con una visión diferente a la del presidente Danilo Medina, que desde siempre ha defendido las primarias abiertas. Bueno, ayer el presidente Leonel Fernández daba a conocer al país su respaldo, vio muy bien esa iniciativa del presidente, acogió la iniciativa del presidente Danilo Medina y la contempla también como un mecanismo que va a dar la posibilidad de un entendimiento. En la víspera, horas antes, el país conocía la opinión de los obispos, la opinión política de nuestros obispos, la opinión política del clero católico. ¿No es así, Pedro? Así mismo. La opinión política. Entonces, un tema político, ellos tomaron posición. No le demos mucha vuelta. Eso está muy bien, que tomen posición, Está sea cual sea. Pero es una posición política. Eso no tiene nada que ver con Dios. A la gente hay que decirle las cosas así, Pedro, para que no se confunda. Eso no tiene que ver nada con Dios y sus santos, nada de eso. No, eso es Con el terrenal. cielo, eso es completamente terrenal. Sí. Eso no tiene nada que ver con Jesús. Nada. Absolutamente Es terrenal. un asunto, una posición política del clero católico a través de sus máximos representantes, que vienen siendo como el comité político de todo eso de la iglesia, que es precisamente el episcopado. Sí. Que dice que eso hay que darle salida y que ellos entienden que los partidos deben cada uno disponer de la forma de hacer su selección. Así es. Entonces les respetamos a los obispos, el que digan, el que fijen su posición política frente a este tema político. Nosotros eso lo vemos nosotros muy bien, porque eso nos da la oportunidad de conocer el pensamiento de cada uno. Vamos a esperar, yo tengo la esperanza, tengo la fe, que no le he perdido nunca, de que la inteligencia, esa formación de la gente del Partido de la Liberación Dominicana y su liderazgo se ponga de manifiesto una vez más. Y ahí están los destellos que apuntan en esa dirección. Que el camino no puede ser la confrontación, Así. la ligereza, los envalentonamientos y los desafueros, sino que tiene que ser precisamente eso que ha marcado, esa ruta que ha marcado el presidente Danilo Medina, que ha encontrado el respaldo del presidente Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández. Vamos a esperar entonces que ellos resuelvan esos menesteres. Yo, Pedro, eso sí, tengo que insistir que el único miedo, el único temor que me embarga en todo esto es que no me gusta que los resultados que hemos tenido hasta este momento en 3 de las 4 principales organizaciones políticas han sido realmente tormentosos y un tollo. En el PRD, en los tribunales de la República. Porque hubo una instancia judicial del Tribunal Superior Electoral que dejó sin efecto la convención del PRD que eligió, convención ¿cómo se llama? Cerrada. Ajá. A Miguel Vargas. Lo dejó sin efecto, o sea, dijo, eso no es así. Eso hay que devolverlo para atrás. Y ellos entonces ahora van a una instancia superior, al Tribunal Constitucional. Por otra parte, el Partido Reformista en la misma. Una instancia que prácticamente pone a Don Quique Tú en una situación difícil y ese partido dividido como en 8, porque ese no es 2, ahí son como 8 grupos que están confrontados. Y entonces vemos finalmente al Partido Revolucionario Moderno, que hace una convención, presenta un padrón de como 500,000, de ese padrón solo participan un 30%. 40, dicen ellos, 40. 30% fue. 30%, eso de por sí habla Fuñón del asunto, 30%.
Y encima de eso no se reconocen las autoridades, parte de las autoridades electas, porque se dice que no son confiables y que hubo ahí manejos De todas maneras, turbios, todo eso. Y eso también está en discusión. O bueno, sea, lo que hay que las apostar tres instancias a que han esas ido, experiencias se aprovechen. los tres partidos Sí, que han sí, ido sí. a una convención interna con sus Recientemente, propios padrones han fracasado. Entonces, ¿qué tú apuestas? Han A que hagan fracasado. Entonces el PLD, que es el que falta acopio de los eso, grandes, Mozart. bueno, el PLD debe saber que falta ver qué va a pasar con ellos. Primero, cuál va a ser la decisión, porque ellos no lo han decidido. Lo que ellos decidan. Si van a ser cerradas, si van a ser... Lo que ellos decían. Pero a eso es que suelta el presidente Bueno, Medina. a lo que sea. Entonces vamos a ver, porque después del Que se fracaso... aprovechen esas experiencias. Después del fracaso de esos tres partidos que acabo de señalar, traumáticos los tres, vamos a ver qué pasa con el principal partido del país, que es el que está en el poder, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo único que quiero señalar. Y por último, Pedro, veo ahí, porque a mí me gusta que la gente dé la cara y que afronte responsabilidad. Me gusta eso. Iba a decir lo que dice el machatero, pero no puedo decirlo a esta hora de la mañana en televisión. ¿Qué? Machatero que tiene una frase ahí que se pegó mucho. Que me gusta, pero lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Eso me sabe de bachata. Yo sé de un poquito, pero mira, soy muy terrenal. Veo ahí a Emanuel Esquea Guerrero, al amigo tuyo que salió desde, oye, De ultratumba. de Ultratumba. No, Ultratumba no pensaba. No, pero... Estaba por ahí, no se sabe dónde, Santaella, Eulogio Santaella, Eulogio, sí. que volvió con la sombrilla de los disparos contra la planta Punta Catalina, porque él salió fue con ese discurso. O sea, él se lanzó al ruedo político, se volvió a lanzar al ruedo político, porque él siempre ha estado moviéndose en todo. Él es consultor privado. Sí, pero Pedro, deja lo de las independencias, que eso son cosas, eso de... Bueno, afiliado a un grupo económico. Y político. También. Y político, pero ¿por qué que tú quieres? Yo sé que son amigos, yo no lo estoy lastimando, yo estoy diciendo la verdad. Pero me gusta que Santaella, Esquea Guerrero. Y el arquitecto Franco. Los cuatro son cuatro personalidades, ¿verdad? Pero cuatro personalidades sólidos, con mucho peso y sólido, y gente que uno respeta. Sí. Pero me gusta que salgan al ruedo ya y digan, no, esto es un proyecto político. Y tiene un objetivo, sacar del gobierno al PLD. Así. Sí. Bueno, así es como se actúa. Entonces no esté tirándome la Punta Catalina, de que porque Punta Catalina es mala, no, lo que tú no quieres es que algo que le va a dar en la madre a los privados, al sector privado que él representa, y a la oposición, porque eso va a resolver un problema. Y va a fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces no me digas que por patriota, que tú, no. Es que tú eres parte de un proyecto que busca sacar del poder al PLD, y eso es legítimo, pero dilo, o sea, díganlo y no se me pongan en mamparita diciendo, no, que Punta Catalina es una nefasta para la calidad de vida de la población. No. Ahí no es la cosa. No. La cosa es lo que ustedes acaban de hacer muy bien. Fueron a una buena poltrona, que es el periódico Hoy, que le abrió su puerta muy bien, y ahí ellos expusieron su proyecto político que tiene como objetivo fundamental, eso es lo que me trae un poquito, sacar al PLD del poder. Sí. No es llegar ellos al poder, sino sacar al PLD. Es verdad. Sí, así Pero entonces, yo creo que de esa manera responsable es como se debe actuar. Lo dicen, Frank, eso es lo que hay. Ya todo el que crea que el PLD debe salir del poder, ya tiene ahí otro nicho para ir a aposentarse y activar, pero en forma clara, no denostándome políticas públicas y proyectos nacionales de tanta envergadura como Punta Catalina, por ejemplo, a nombre de
y que es del favor de la patria. No, no, no. Es un asunto que tiene que ver ya con un proyecto político. Sí, es así es como se debe. Mira, Monser, antes de ir al cambio, quería hacer constancia de que ayer se realizó una rueda de prensa por parte de fundaciones patrióticas ligadas a gestas históricas, desde el alzamiento del 14 de junio del 59 hasta la guerra de abril, etcétera, protestando porque una entidad de mucha importancia ha sido manipulada por un grupo particular y familiar. Tú sabes que aquí personalidades como Rodríguez del Orbe, Rafa Pérez, el doctor Arnulfo Reyes y muchos más se pusieron, junto con estas fundaciones patrióticas, se pusieron en movimiento para el museo, para crear un museo de la resistencia, para que las generaciones sean educadas y vean los ejemplos concretos de lo que fueron, de lo que aportaron sus vidas y pertenencias en la lucha democrática. Así es. Ese museo fue creado con el apoyo de las dos administraciones del PLD, que no solamente le facilitaron el local, sino también una asignación presupuestaria de unos 40 millones de pesos. Pero que le acaban de tomar por asalto eso. Sí, la gestión que escogieron las propias, hay que decir que fueron las fundaciones las que escogieron esa gestión. Después de pasar por la administración entonces vieron que era bueno, ¿cómo que dice el concepto bíblico? Y vio que era bueno y entonces se han quedado con la institución. Ah, no me diga, encontraron petróleo. Encontraron petróleo. Entonces, ayer los principales directivos de estas fundaciones hicieron una rueda de prensa e hicieron saber que desde hacía 2 años estaban luchando porque esto no llegara a la opinión pública y se le diera una solución interior, pero que ya tuvieron que recurrir a los tribunales, dieron a conocer su abogado. El Chino Bujosa quedó incluso de venir por aquí a traernos documentación, y doña Marisela Vargas y compañía, porque quieren que nosotros de manera personal nos enteremos del asunto. Fíjense, han sido tan cuidadosos que no han querido ir a los medios personalmente a confrontar estas acciones, sino iniciar una acción legal, legítima, de defensa de lo que fue el origen de la institución y el manejo, para impedir que sea fruto de esta chismografía que caracteriza cuando usted va a varios medios. Pero, de todas maneras, el asunto parece que se va a debatir en los tribunales. Don Rafa Pérez, que nos merece a nosotros la más alta consideración. No solamente leí a Rafa anoche. No solamente por formar parte del equipo mediático que formamos todos nosotros, sino también por ser un patriota que ha estado en los grandes eventos, sin lugar a dudas, desde los alzamientos guerrilleros del 63 para acá. Ha mantenido esa conducta. Y ha mantenido una conducta. Y además una persona también muy querida y muy respetada en el propio gobierno y en el partido oficial, del que forma parte, en condición de dirigente respetable y siempre contribuyente al desarrollo de esa institución. O sea pero ojalá que nos hagan llegar eso. Sí, nos van a hacer esa información y que vengan y lo expliquen ojalá, en detalle. Si es necesario, ¿no, verdad? Porque también parece que ellos están confiando mucho en la justicia, en los sistemas de aplicación de justicia. Bueno, pero hay que confiar en la justicia. Pero también hay que alterar la opinión pública de lo que ha acontecido. Bien, bueno, pues vamos a hacer un alto. Ese es un patrimonio, ¿verdad? De todos. Patrimonio de todos. Sí. Vamos a hacer un alto y regresamos. A ver si llegan los marchantes. Sí, cómo no. Gracias por su sintonía. Llegó el momento de compartir algunas de las noticias internacionales que tenemos para todos ustedes en el día de hoy.
La cumbre histórica entre Donald Trump y Kim Jong-un pende de un hilo. Corea del Norte ha amenazado con anular el encuentro debido a ciertas propuestas planteadas en Washington que barajan imponer a Pyongyang un desmantelamiento de golpe de su programa nuclear, siguiendo la llamada solución libia. Esto hace referencia al acuerdo que Trípoli y Washington firmaron en 2003 y por el cual el régimen de Muammar al-Gaddafi se comprometió a eliminar su programa de armas de destrucción masiva y entregar su arsenal a cambio de incentivos económicos. 8 años después, en 2011, fue bombardeado por la OTAN y derrocado. En Washington dicen que no tienen constancia de la posibilidad de que la cumbre se cancele. La portavoz del Departamento de Estado señaló que no habían recibido ninguna información de ninguno de los gobiernos coreanos para que no sigan preparando el encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un. La amenaza del régimen de Kim Jong-un supone un serio revés tras meses de avances diplomáticos y deshielo en la península, que se vieron reflejados especialmente en la reunión amistosa e inédita entre los dos líderes coreanos. Ahora, no solo la cumbre con Washington está en el aire. Pyongyang también ha anulado de forma indefinida los encuentros de alto nivel con Seúl, a raíz de las llamadas maniobras militares Max Thunder que Corea del Sur y Estados Unidos están realizando de forma conjunta. Para Corea del Norte, estos ejercicios no son más que una provocación malvada y descortés, y un entrenamiento para invadir el norte. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han confirmado el uso de gas cloro como arma química en el ataque del 4 de febrero en la provincia siria de Idlib. El organismo no dijo quién estaba detrás del ataque, aunque testigos aseguraron a los investigadores de la OPAC que las armas fueron arrojadas en bombas de barril desde helicópteros que solo posee el ejército sirio. El ataque tuvo lugar en Sarakib, localidad controlada por los rebeldes, y más de 10 personas fueron tratadas por síntomas de intoxicación química. La OPAC también investiga otro presunto ataque químico en abril en Duma, cerca de Damasco, que mató a cerca de 70 personas y centenares resultaron heridas. Un suceso que provocó la reacción de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que bombardearon instalaciones del régimen sirio. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, instó en la apertura de un diálogo con diversos sectores de la sociedad a no derramar más sangre entre hermanos, tras lamentar las muertes ocurridas en las protestas que sacuden a su gobierno desde hace casi un mes y que dejan 58 muertos. Pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso. Simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.